Hay un momento en la vida en el que algo cambia, pero no afuera, sino dentro de ti. No es un evento grande, no es algo que todos notan, no viene con reconocimiento ni con aprobación. Es silencioso, casi invisible. Es el momento en el que empiezas a darte cuenta de que has pasado demasiado tiempo intentando complacer a todos, y muy poco tiempo siendo realmente tú. Durante años, tal vez sin darte cuenta, fuiste adaptándote, ajustando tus palabras, tus decisiones, tu comportamiento, evitando conflictos, buscando aprobación, tratando de encajar, y todo eso parecía correcto. Parecía lo que había que hacer para ser aceptado, para mantener relaciones, para no decepcionar a nadie. Pero lo que nadie te dice es lo que pierdes en ese proceso. Porque cada vez que eliges agradar en lugar de ser honesto, te alejas un poco de tu verdadera identidad. Y ese alejamiento no es evidente al principio, es sutil, se acumula con el tiempo, hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes si estás viviendo por ti o por las expectativas de los demás. Y entonces, algo dentro de ti se cansa. Puede ser una decepción, puede ser agotamiento, o simplemente un momento de claridad. Pero entiendes algo que cambia todo. No importa cuánto intentes agradar, nunca será suficiente. Siempre habrá alguien esperando más, alguien juzgando, alguien insatisfecho. Y es en ese momento donde surge una decisión silenciosa: dejar de complacer. Pero lo que viene después no es lo que la mayoría espera. Porque cuando dejas de complacer a todos, no solo cambian los demás, empiezas a descubrir quién eres realmente. El primer cambio no se siente como libertad, se siente como incomodidad. Cuando empiezas a dejar de complacer a todos, lo primero que aparece no es claridad, no es seguridad. Es una sensación extraña de culpa, como si estuvieras haciendo algo incorrecto, como si estuvieras rompiendo una regla invisible que has seguido durante toda tu vida. Y eso tiene una razón. Durante mucho tiempo, fuiste condicionado a creer que ser una buena persona significaba estar disponible, ser comprensivo siempre, evitar conflictos y poner a los demás primero. Entonces, cuando empiezas a actuar diferente, tu propia mente reacciona, intenta devolverte al patrón anterior, te hace dudar, te hace cuestionarte, te hace sentir que estás siendo egoísta. La mayoría de las personas no logra pasar de este punto. Sienten esa incomodidad y retroceden. Vuelven a decir sí cuando quieren decir no. Vuelven a adaptarse, vuelven a priorizar a otros por encima de sí mismas. Porque el malestar de cambiar parece más fuerte que el dolor de seguir igual. Y así, todo continúa exactamente como antes. Pero quienes realmente comienzan a descubrir quiénes son, hacen algo diferente. También sienten esa culpa, pero no la obedecen. Entienden que no es una señal de error, es una señal de transformación. Es el precio inicial de romper un patrón antiguo. Y aquí ocurre algo importante. Empiezas a notar que no necesitas volverte frío, ni distante, ni agresivo. No se trata de rechazar todo, se trata de ser honesto. Honesto con lo que sientes, con lo que quieres, con lo que aceptas y con lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Esa honestidad cambia tu forma de actuar. Tus decisiones dejan de basarse en la aprobación externa y empiezan a alinearse con tu propia conciencia. Y aunque al principio eso genera tensión, con el tiempo trae algo mucho más fuerte: claridad. Empiezas a entender que decir no no destruye relaciones, solo revela cuáles eran reales. Empiezas a ver quién te respeta por lo que eres y quién solo estaba acostumbrado a lo que dabas. Este es el primer paso real. No es cómodo, no es fácil, pero es necesario. Porque no puedes descubrir quién eres si sigues intentando ser lo que todos esperan. El segundo cambio no ocurre dentro de ti, ocurre en los demás. En el momento en que empiezas a dejar de complacer, el entorno reacciona. Personas que antes estaban cómodas contigo comienzan a notar algo diferente. Ya no dices sí tan rápido, ya no estás disponible como antes, ya no te adaptas con la misma facilidad. Y eso inevitablemente genera una respuesta. Algunas personas se sorprenden, otras cuestionan, otras intentan hacerte sentir culpable.
No siempre de forma directa, a veces con comentarios sutiles, con actitudes, con silencios. Pero el mensaje es claro. Estaban acostumbradas a una versión tuya, y ahora esa versión está cambiando. La mayoría en este punto se detiene, porque la reacción externa genera incomodidad. Aparece el miedo a perder relaciones, a ser malinterpretado, a quedar como alguien difícil. Y para evitar eso, vuelven atrás. Retoman el comportamiento anterior, vuelven a encajar, vuelven a complacer. Y sin darse cuenta, abandonan el proceso justo cuando empezaba a generar resultados. Pero quienes realmente avanzan entienden algo que cambia completamente la perspectiva. No toda reacción negativa es un problema. Muchas veces es una señal de que estás saliendo de un rol que no te correspondía, de que ciertas relaciones estaban basadas en tu disponibilidad, no en tu autenticidad. Y eso puede doler, porque implica aceptar que no todos estaban contigo por quien eres, sino por lo que ofrecías. Pero también es liberador, porque te permite ver con claridad qué relaciones son reales y cuáles no. Con el tiempo, algo comienza a ajustarse. Las personas que realmente te valoran permanecen y se adaptan. Empiezan a respetar tus límites, a entender tus decisiones, a aceptar tu nueva postura, y aquellas que no pueden hacerlo, simplemente se alejan. Y eso no es una pérdida, es un filtro que deja espacio para relaciones más honestas, más equilibradas, más reales, donde no necesitas reducirte para ser aceptado. Este es el segundo paso de la transformación. No se trata de controlar cómo los demás reaccionan, se trata de no dejar que su reacción defina quién eres. El tercer cambio aparece en algo que casi nadie espera: tu tiempo. Cuando dejas de complacer a todos, empiezas a recuperar algo que llevabas años entregando sin darte cuenta. Tiempo que antes se iba en conversaciones innecesarias, en compromisos que no querías asumir, en resolver problemas que no eran tuyos, en decir sí solo para evitar incomodidad. Y de repente, ese espacio empieza a aparecer. Pero aquí sucede algo curioso. Al principio ese tiempo libre no se siente como una ventaja, se siente extraño, incluso incómodo, porque estabas acostumbrado a estar constantemente ocupado con demandas externas, a vivir reaccionando, y cuando eso desaparece, te enfrentas a algo que no habías experimentado en mucho tiempo: silencio. La mayoría de las personas no sabe qué hacer con ese silencio, y por eso lo llena rápidamente. Vuelve a aceptar cosas innecesarias, vuelve a involucrarse en situaciones que no aportan, vuelve a dispersar su energía, porque es más fácil volver al ruido que aprender a convivir contigo mismo. Pero quienes realmente avanzan hacen algo diferente. No huyen de ese espacio, lo utilizan. Empiezan a pensar con más claridad, a reflexionar, a cuestionar decisiones pasadas, a entender qué quieren realmente. Y eso crea algo muy poderoso: dirección. Porque cuando dejas de reaccionar constantemente al exterior, empiezas a actuar desde el interior. Tus decisiones dejan de ser impulsivas y se vuelven intencionales. Empiezas a elegir dónde invertir tu tiempo, con quién compartirlo, en qué enfocarte, y esa elección cambia todo. Pero esto requiere disciplina, porque el mundo sigue intentando ocupar tu atención. Siempre habrá algo que te invite a volver al patrón antiguo, algo que parezca urgente, importante, necesario. Y es ahí donde ocurre otra separación. Mientras muchos vuelven a lo de siempre, unos pocos sostienen el cambio. Aprenden a decir no sin culpa, a priorizar sin miedo, a proteger su tiempo como un recurso valioso. Y con el tiempo, eso empieza a reflejarse en su vida. Porque no se trata de tener más tiempo, se trata de usarlo mejor. Este es el tercer nivel de la transformación. No es solo dejar de complacer, es empezar a vivir con intención. El cuarto cambio aparece en algo que muchas personas buscan durante toda su vida, pero casi nadie construye de la manera correcta: el respeto. Cuando dejas de complacer a todos, al inicio puede parecer que estás perdiendo aceptación, que estás generando distancia, que ya no encajas igual que antes.
Pero con el tiempo algo empieza a cambiar de forma silenciosa. Las personas comienzan a mirarte diferente. Antes eras predecible. Sabían que ibas a aceptar, que ibas a ceder, que ibas a adaptarte. Pero ahora, ya no. Y esa falta de previsibilidad genera algo poderoso. Las personas empiezan a pensar más antes de hablar contigo, antes de pedirte algo, antes de intentar sobrepasar ciertos límites. No porque hayas impuesto reglas, sino porque tu comportamiento cambió. La mayoría de las personas cree que agradar genera respeto, que cuanto más disponible eres, más valorado serás. Pero la realidad es otra. Cuando siempre estás disponible, cuando siempre dices sí, cuando siempre te adaptas, dejas de ser percibido como alguien con criterio propio. Te vuelves conveniente, pero no necesariamente respetado. Ahora observa lo que ocurre cuando te posicionas con claridad. No necesitas ser agresivo, no necesitas discutir, no necesitas imponer. Solo necesitas ser coherente, decir lo que piensas, actuar de acuerdo a lo que sientes y sostener tus decisiones. Y eso comunica algo mucho más fuerte que cualquier palabra. Pero este respeto no llega de inmediato. Primero viene la resistencia. Algunas personas se incomodan, otras se alejan, otras intentan probar hasta dónde llega tu cambio. Y es en ese momento donde muchos dudan, piensan que están haciendo algo mal, cuando en realidad están atravesando la etapa necesaria para que el respeto se construya. Porque el respeto verdadero no nace de lo que dices, nace de lo que sostienes. Y cuando sostienes tu postura, incluso cuando es incómodo, incluso cuando no es popular, algo cambia. Las personas comienzan a entender tus límites sin que tengas que repetirlos. Y con el tiempo eso se vuelve natural. Ya no necesitas explicar tanto, ya no necesitas justificarte, ya no necesitas convencer a nadie. Tu comportamiento habla por ti. Este es el cuarto nivel de la transformación. No es sobre agradar para ser aceptado, es sobre ser claro para ser respetado. El quinto cambio aparece en un lugar mucho más profundo, tu identidad. Durante mucho tiempo, cuando vives intentando complacer a todos, empiezas a construir una versión de ti basada en la aprobación externa. Te defines por lo útil que eres, por lo aceptado que eres, por lo poco conflicto que generas, y sin darte cuenta, dejas de preguntarte quién eres realmente. Cuando empiezas a romper ese patrón, algo se desestabiliza. Ya no estás recibiendo la misma validación constante, ya no estás siendo aprobado en todo momento, ya no estás encajando como antes, y eso puede generar una sensación extraña, como si estuvieras perdiendo una parte de ti. Pero en realidad, estás perdiendo una versión que nunca fue completamente tuya. La mayoría de las personas, en este punto, se detiene, porque enfrentarse a esa sensación de vacío no es fácil. Es más cómodo volver a lo conocido, volver a ser quien los demás esperan. Pero quienes realmente avanzan entienden algo clave. Ese vacío no es pérdida, es espacio. Espacio para reconstruirte desde dentro. Espacio para empezar a definirte por tus propios valores, tus propias decisiones, tus propios límites. Y eso cambia todo, porque por primera vez tu identidad deja de depender del entorno y empieza a formarse desde tu propia conciencia. Pero este proceso no es inmediato. Requiere tiempo, repetición y sobre todo, honestidad. Honestidad para reconocer lo que realmente quieres, lo que realmente piensas, lo que realmente sientes. Sin filtros, sin adaptaciones, sin la necesidad constante de encajar. Y poco a poco, algo empieza a consolidarse. Empiezas a confiar más en tus decisiones, a sentirte más cómodo con tus elecciones, a depender menos de la aprobación externa. Y esa seguridad no es ruidosa, es silenciosa. No necesitas demostrarla, no necesitas explicarla. Simplemente está. Con el tiempo, esa nueva identidad se vuelve estable. Ya no dudas tanto, ya no te adaptas automáticamente, ya no buscas aprobación de la misma forma, porque entiendes que tu valor no depende de cuántas personas te acepten, sino de cuánto te respetas a ti mismo. Este es el quinto nivel de la transformación. No es sobre cambiar cómo te ven los demás,
es sobre descubrir quién eres cuando dejas de intentar agradar. El sexto y último cambio aparece cuando todo empieza a integrarse y experimentas algo que antes parecía inalcanzable. Paz. No una paz momentánea, no un alivio pasajero, sino una estabilidad interna que no depende de lo que ocurre afuera. Porque cuando dejas de complacer a todos, dejas de vivir reaccionando constantemente al entorno. Y eso transforma por completo tu forma de vivir. Antes, tu mente estaba ocupada todo el tiempo, pensando en lo que otros iban a decir, anticipando reacciones, intentando evitar conflictos, ajustando cada palabra, cada gesto. Era un estado constante de tensión. Y aunque parecía normal, te mantenía en alerta permanente. Ahora algo cambia. Tus decisiones se vuelven más simples, tus acciones más directas, tu mente más tranquila. No porque el mundo haya dejado de opinar, sino porque tú dejaste de depender de esa opinión. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo. Ya no necesitas agradar para sentirte en paz. Pero aquí hay algo importante. Esta paz no significa que todo será fácil. Las personas seguirán teniendo expectativas, seguirán opinando, seguirán reaccionando. La diferencia es que eso ya no define tu estado interno, porque ahora sabes dónde termina tu control y dónde empieza el de los demás. Muchas personas llegan cerca de este punto, pero no lo consolidan. En ciertos momentos vuelven a buscar aprobación, vuelven a dudar, vuelven a adaptarse más de lo necesario. Pero quienes realmente se transforman no regresan al patrón anterior, porque ya experimentaron la diferencia, y esa diferencia es profunda. Empiezas a vivir con más autenticidad, con más coherencia, con más claridad. Ya no estás actuando para encajar, estás actuando porque tiene sentido para ti, y eso genera una libertad interna que no depende de nada externo. Con el tiempo eso se vuelve visible. Las personas perciben que hay algo diferente en ti. No saben explicarlo, pero lo sienten. Sienten que no reaccionas como antes, que no te ajustas como antes, que no te afecta de la misma forma. Y eso cambia completamente la dinámica. Este es el último nivel. No es solo dejar de complacer, es empezar a vivir en paz contigo mismo. Al final, todo aquello que creías necesario para ser aceptado nunca fue lo que realmente te daba valor. La necesidad de agradar, de evitar conflictos, de mantener a todos satisfechos, parecía el camino correcto, parecía la forma más segura de vivir, pero en realidad era una forma silenciosa de alejarte de ti mismo. Porque cada vez que decías sí queriendo decir no, te traicionabas un poco. Cada vez que te adaptabas para encajar en las expectativas de alguien, dejabas atrás una parte de tu identidad. Y ese proceso, repetido una y otra vez, construye una vida que puede parecer correcta desde afuera, pero vacía por dentro. Y cuando decides detenerte, todo cambia. No de forma inmediata, no sin incomodidad, no sin consecuencias, pero cambia, porque empiezas a recuperar algo que siempre fue tuyo, pero que fuiste entregando poco a poco: tu autonomía, tu capacidad de decidir, de posicionarte, de vivir según tu propia conciencia. Eso no significa que todo se vuelve fácil. Algunas personas se alejarán, otras no entenderán, otras intentarán hacerte volver al patrón anterior. Pero al mismo tiempo, algo mucho más importante ocurre. Empiezas a sentirte completo, más claro, más ligero, más alineado contigo mismo. Y ahí es donde todo cobra sentido. Porque al final, no se trata de cuántas personas lograste agradar, sino de cuánto fuiste fiel a quien realmente eres. Ahora la pregunta es simple, pero exige honestidad. ¿Vas a seguir viviendo para cumplir expectativas o vas a empezar a vivir de acuerdo a tu verdad? Si este mensaje conectó contigo, escribe "verdad" en los comentarios, porque eso significa que entendiste lo que realmente sucede cuando dejas de complacer a todos. Y si quieres seguir desarrollando este nivel de claridad y control, este es el momento de suscribirte, porque lo que viste hoy es solo el inicio.